me dice. Vamos a hacer la transición. ¡Tarán! Les presento a mi amigo y hermano Mike Ureña. ¿Cómo estás, Mike? Muy bien. Saludos, saludos a todos y todas. Dame a todos y todas. Sí, eso está de moda. Dame un segundo Eso es. aquí. Aquí A para todos. la configuración del Discord. Todo esto es muy nuevo para mí, ¿eh? Porque el Discord tiene que salir por mis audífonos. Gracias a Dios ya había tenido yo un... No sé si se escuchó tu saludo. A ver, hermano, ahora, si me hablas. Probando, probando. Ahí sí. Sí, saludos a todos y todas. Saludos a todos y todas. Ahí sí te escuchas, viejo. Súper, súper. Bien. Déjame ver. Miguel está haciendo la prueba también en campo, en terreno. Y nosotros estamos ahí. Mikey, un gusto En las tenerte trincheras. en la primera transmisión de Pensando en Voz Alta. Eh, Sabemos que estás lejos, ¿cierto? Que estás en Costa Rica, pero hay algo que tenemos en común. Tenemos una misma fe, una misma creencia, ¿cierto? Y en eso nos hermanamos, así que gracias, hermanos, por estar aquí en esta transmisión en la que vamos a conversar. Así que te Un dejo gusto abierto estar por acá. eso, Sí, para que un gusto saludes estar por primero. acá. Sí, no, yo estoy muy emocionado porque he escuchado de este proyecto desde hace un tiempito y me emociona verlo iniciar. Me emociona cuando las ideas se gestan y son paridas, ¿verdad? O sea, y nacen así, ¿verdad? Entonces me gusta mucho. Hoy estás pariendo, amigo. Esta es mi primera aparición. Esta es mi primera aparición. Mike, ¿qué nos puedes contar de ti? Empecemos conversando acerca de ti. Sé que a nosotros en alguna manera, nos cortan harto esto de hablar de nosotros y de hablar de ser autorreferente, pero permítete ser autorreferente y cuéntanos un poquito qué haces, a qué te dedicas allá en Costa Rica. Ok, nací en un hogar cristiano. Mis padres estuvieron, mis padres se conocieron en un comedor infantil de una iglesia en uno de los barrios más pobres de San José, aquí en Costa Rica. Pobres, muy pobres. Eh, o sea, se conocieron en uno de esos comedores que uno se imagina en las zonas marginales, ¿verdad? Ahí tenían que 12, 13 años. Comenzaron a involucrarse en la iglesia, ya después venía yo y entonces se tuvieron que casar, porque venía de camino. Ajá. Entonces siempre que yo le decía a mi papá que si me llevaba a pasear pequeño, me decía que ya me llevó a la luna de miel, que para que qué más quería, ¿verdad? Eh, Ya había estado presente en la luna de miel. claro, mi primer paseo. Em, Después de eso crecí en una iglesia pentecostal al inicio. Era muy común todas las campañas evangelísticas, ver cómo se armaban las carpas, ¿verdad? O sea, todo el montaje para los músicos, de las bancas, las sillas plegables, todo eso. Y era muy común para mí dormir en una banca de madera o en el piso, ¿verdad? Acostado en el saco de mi papá, porque en ese tiempo todos los cristianos usaban saco. Aquí no sé cómo le dicen, a los abrigos, a las El jackets, saco acá es el traje, el vestón. El también. terno Ajá, también le también, dicen, también. terno. Ajá, ajá, pero ¿cómo le dicen al que es como más, Al, como tipo sudadera, digamos? Ajá. ya, ya, como un Eh, bolerito, así como... no sé. El que no tiene Pero brazos, el que va encima de la camisa y no tiene brazos. no, 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 no. No, sí tiene brazos. En Ah, Costa ya. Rica a eso le decían chaquetas. Entonces, a los cristianos de ese tiempo les decían los chaquetas, porque eran los que siempre andaban abrigados por las vigilias y por las campañas evangelísticas y demás. Aquí, Eh, aquí nosotros igual tenemos un sobrenombre, ¿ah? Nos llaman canutos.
Canutos, porque hubo un evangelista que se llamaba John Canut de Bonn y él predicaba en las calles. Y los evangélicos, ¿cierto? Pentecostales, que es de donde yo también vengo, predicaban mucho en la calle y fueron conocidos como canutos. Así que Muy ustedes son los interesante. chaquetas y nosotros los canutos. Sí, chaquetas, panderetas, se usa mucho. Por el pandero. Sí, sí, se usa. Eso, bueno, se usa mucho y creemos que se usa. Pero yo creo que la gente de hoy en día ni idea tiene y nosotros nos llamamos panderetas solos, ¿verdad? Em, sí, entonces estuve muy acostumbrado. Mi papá siempre dirigió los grupos de música en las iglesias donde estuvimos. Aunque de pequeño nunca me dejaron tocar un instrumento musical porque siempre era más importante el estudio. Em, de hecho, mi primer encuentro con un instrumento fue como a los 12 años y después ya como hasta los 18. Cuando estuve en el colegio, que le llamamos aquí la secundaria, tuve como una crisis vocacional muy, muy, muy fuerte. Mi papá es ingeniero y tenía una empresa de ingeniería en ese tiempo, ingeniero ¿Ingeniero mecánico. en qué mención? ¿En alguna Ajá, mención específica? no, ingeniero mecánico. Se dedicaba sobre todo como a diagnóstico de maquinaria industrial, si eso tiene sentido para alguien. Sí, 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 sí. Como a los motores eléctricos que están en las fábricas, los generadores hidroeléctricos, los aerogeneradores, todo ese tipo de cosas. Y mi papá alguna fama tenía en el mundo ingenieril, ¿verdad? La empresa que él tuvo como un cierto pegue. O sea, se expandió por Centroamérica, empezamos a trabajar con marcas de equipos alemanes y estadounidenses y canadienses y un montón de historias ahí alrededor de eso. Entonces, como voy saliendo de la secundaria, yo le decía a mi mamá que lo único que yo sabía era que yo quería estudiar música o teología. Entonces me vuelven a ver y me dicen, hijo, pero tenés que comer. ¿De qué vas a comer? Eh, Es muy parecido a lo que me pasó a mí, ¿ah? entonces terminé estudiando ingeniería con sinceridad por rebote, porque era lo que tenía sentido. Yo decía, claro, puedo estudiar con mi papá, puedo estudiar ingeniería, trabajo con mi papá y me da de comer y entonces me dedico al ministerio y me dedico a la música y a la teología porque puedo, ¿verdad? ¿Qué edad Porque el tenías trabajo tú me ahí, lo Mike, más permite. o menos? 17 años. Sí, 17 años. Entré a la universidad de 17 años. Em, estuve en una secundaria que se valoraba mucho la ciencia. Entonces era como obvio para todos los que estábamos ahí que algo teníamos que estudiar relacionado con ciencia. Muchos se fueron por las ciencias exactas. Em, yo era como de los más raros porque quería estudiar música o teología, que eso no tiene en algún sentido, ¿verdad? Como que la gente dice, entonces, ¿por qué estuviste en un colegio científico si vas a estudiar música? ¿Qué sentido tiene eso? Em, pero bueno, creo que siempre ha habido algo dentro de mí, como queriendo salirse a ese lado. Al final, entré a estudiar ingeniería y fue un desastre. Nunca fui a clases, prefería quedarme con mi novia ahí cerca, pegándome los besos con Eso ella. me gusta. Eres de los Ah, míos. bien. Sí, un desastre, fatal, o sea, fatal, fatal. Yo nunca había reprobado nada en mi vida. Cuando entré a la universidad, en 3 años, reprobé 13 veces en Oh, cursos diferentes. Pero no me interesaba, no. Llegaba a la clase y había examen hoy. Yo, hay examen hoy, ¿cómo hay examen hoy? O sea, así, grave, mal, mal. Y en eso creo que al final fue Dios porque si no, no sé cómo explicarlo. Pero se abrió una posibilidad de ir a estudiar música a Estados Unidos. Fui a estudiar música a Estados Unidos un par de años. Cuando regresé, ¿Dónde estudiaste no, no, música ahí? estudié en una academia que se llama, es que le han cambiado mucho el nombre. Pero antes se llamaba la Academia de Música de Los Ángeles o Los Angeles Music Academy. Y bueno, Lama se le decía por las iniciales. ¿Estudiaste Ahora se llama... algún instrumento específico o teoría musical? ¿Qué estudiaste? Sí, ellos tienen programas como rápidos, porque fue un programa intensivo, digamos, de 2 años.
Ellos tienen programas de lo que le llaman ejecución musical con diferentes énfasis. Entonces el mío fue de ejecución musical y con énfasis en batería. Entonces, porque era lo que me gustaba. Em, entonces sí, por ahí tengo, bueno, después la puedo contar, una experiencia muy interesante. Eh, con una persona trans en Los Ángeles, pero después lo puedo contar. Un trans. Em, ajá, Espero que sí, no sea lo que después de estabas eso pensando. regresé. Sí, después de eso regresé a Costa Rica y Dios fue muy claro conmigo de nuevo y básicamente me dijo, termine lo que empieza y me dediqué a terminar la ingeniería, terminé la ingeniería y hoy en día soy ingeniero y me encuentro, como dije en uno de los trabajos que hicimos hace poco, me encuentro siendo un pichón de pastor y soy un teólogo que todavía está en huevo porque ni siquiera he empezado a quebrar el cascarón. Entonces, en alguna medida siempre has estado en la iglesia, en el mundo de iglesia, estás en el proceso de construcción pastoral, ¿cierto? Porque tú perteneces a un grupo pastoral de la iglesia de La Viña, o al equipo pastoral de la iglesia de La Viña. Sí, a ver, hace 5 años ya comencé a trabajar como administrador en la iglesia. Yo no sabía que eso existía. Pero el pastor general de la iglesia pensó en mí porque en la empresa de que yo trabajaba con mi papá tuve experiencia manejando gente y él necesitaba a alguien que le ayudara a manejar la planilla de la iglesia, o sea, la recepcionista de limpieza, seguridad, mantenimiento, bueno, y Como otras cositas. el funcionamiento de la iglesia en el Sí, fondo, de la sí, estructura del... nuestra, ajá, ajá, nuestra iglesia tiene como muy bien definidos dos órganos, ¿verdad? El administrativo y el pastoral. Entonces, el administrativo está gobernado por la junta directiva, digamos, y la persona que es el link entre ambas es el pastor general. Entonces, por estatutos, nuestra asociación siempre va a tener al pastor general como presidente de la junta. Es como por un tema de visión, digamos, como para que el área pastoral no se conviertan en empleados de la junta directiva. Y sé que algunos que son pastores Eso, y que lo experimentan así es complicado. Ajá. eso que estás diciendo es súper interesante, porque aquí, por lo menos en mi contexto, y por lo que yo conozco de la iglesia chilena, lo que tú mencionas no es muy común, ¿ya? Si bien es cierto, hay un amigo ahí que está diciendo aguante la viña es como, ah, vamos la viña, es como una arenga, ¿cierto? Este, porque él es de la viña Puerto Montt, una viña que hay Ah, muy acá, bien. sí, así que hay gente de Bien. la viña de tu casa eclesial, ¿cierto? También viendo la transmisión. Ustedes, ustedes tienen una administración de los recursos, ¿cierto? Que es bastante ordenada en ese sentido porque es casi como tener un trabajo formal, ¿cierto? Con liquidación de Sí, sueldo y todo eso, pagos mensuales, así. sí, casi no. Sí, o sea, lo es, ¿verdad? Es así. Eh, sí, sí, sí. Trabajamos tiempo completo. Trabajamos 9 personas y dos medios tiempos. Bueno, uno 3 cuartos de tiempo y otro medio tiempo. Em, esta iglesia en particular nació como con una estructura administrativa como ya muy definida, porque los primeros miembros de la junta directiva eran administradores, economistas, contadores, ¿verdad? Gente que con una estructura para los números muy diferente. Ujú. Entonces, en ese sentido, en el área administrativa, las compras en la iglesia se manejan como en una empresa. Para gastar algo tiene que estar presupuestado, hay que solicitarlo, tiene que haber 3 cotizaciones, alguien tiene que aprobarlo, alguien tuvo que haberlo solicitado, alguien lo aprueba y alguien más realiza el pago. O sea, al final se vuelve un poco tedioso, pero somos muy celosos con el control del dinero. Y digamos que hasta cierto punto nos jactamos de decir que los pastores no tocan la plata, porque realmente es así. Cuando se toma alguna decisión de dinero, sobre todo que tenga que ver con algo personal, en una reunión de junta directiva, porque la junta directiva es quien define los salarios de todos, por ejemplo,
Si tiene algo que ver con el pastor general o con algún familiar o lo que sea, ese miembro de la junta directiva sale, los demás toman la decisión y luego se le informa. Por ejemplo, son como prácticas que se estandarizaron por buscar transparencia. Entonces, por lo general, los pastores de nuestra iglesia, y me estoy excluyendo y después les puedo contar por qué, pero no tienen que ver con el dinero. O sea, entonces las decisiones de compras y eso es sobre todo con el tesorero de la junta directiva, conmigo, y tengo una asistente administrativo, entonces ella me ayuda con todos esos temas. No, Pero sí, es una estructura un poco robusta. Yo creo que es un poco inusual y la iglesia no es tan grande. Nosotros tenemos porque no trabajamos membresía, eso tal vez es otro punto importante. La viña no tiene membresía. Decimos que quien quiere estar está y quien no, no. claro. Entonces, ajá, entonces, Es como, eh, es como este producto o esto que vas a comer es súper rico, así que si quieres lo comes, si no, lo dejas, porque a alguien sí, más le va a gustar de seguro. sí, decimos que la viña es como un bus, como un autobús. Usted se sube cuando quiere y se baja cuando quiera. Eh, Muy na- bien. na- na- sí, nadie le No obliga a andan llorando quedarse. por detrás de que alguien se vaya o alguien se... No, pero eso nos lleva a tener como una cierta problemática tenemos una puerta de enfrente muy grande, entonces entra mucha gente, pero también tenemos una puerta de atrás muy grande, entonces así como entra la gente sale, Hay entonces harta la iglesia no, rotación en la hermandad. sí, mucha, mucha. O sea, de la generación con quienes yo entré hace 9 años a la iglesia, quedamos unas 3 personas, tal vez, mi esposa incluida. Entonces quedamos más, como 4 o 5. Y estoy hablando de, no sé, de 80 personas que pude haber tenido relación cercana en ese tiempo. Entonces que hay mucha, mucha, mucha rotación. Em, Bueno, pero sí, entonces la iglesia funciona así, como con esos dos órganos. Y yo trabajo como una especie de brazo ejecutor de la junta directiva. claro, Eh, tú estabas sí. diciendo para darte el espacio, ¿cierto? Para cerrar la idea, de que tú trabajabas en la administración, pero había algo más, como que querías decir algo más al respecto, ¿o no? ¿O fue mi sensación? Em, no, Fue- es que sí, es que así entra uno, pero al final, ¿cómo lo puedo decir? Al final el corazón pastoral siempre termina siendo más fuerte, ¿verdad? Entonces, desde hace unos 3 años, mi esposa y yo dirigimos el Ministerio de Música de la iglesia. Y le hemos dado un enfoque bastante más pastoral. Antes era como más coordinado, como más de calendario, de calendarizar músicos, ¿verdad? En nuestro caso, nos hemos dedicado más a cuidar gente. Y no sé si eso tiene alguna relación, aunque probablemente sí. Empezamos como con 10 15 personas el ministerio hace 3 años, hace casi 4, hace 3 y medio más o menos. Y hoy en día ya somos casi 50. Entonces, yo creo que alguna relación hay. Yo creo que al final Dios se ha encargado de llevar a la gente ahí, pero el trabajo se vuelve más complicado entre más gente entra. Eh, y sí, entonces, todos esos roles pastorales que hemos ido tomando nos llevaron a ser parte de lo que la iglesia le está llamando un nuevo cuerpo pastoral. En nuestra iglesia, por lo general, siempre han habido 3 pastores de planta, 3 o 4. Lo que se llamaba, bueno, el pastor general, un pastor como de capacitaciones, otro pastor de grupos y el de jóvenes. Y eran a los que la iglesia les paga, ¿verdad? Por eso se le dice como consejo pastoral de planta, porque son como que están ahí siempre. Y ahora se está renovando la iglesia. Los pastores viejos cada vez tienen menos responsabilidades. Se creó algo que se llama una reserva pastoral y teológica. Entonces la iglesia se comprometió a apoyar económicamente a los pastores fundadores de por vida, que eso fue una decisión creo que muy linda, pero también muy difícil de tomar. Claro. Porque nos amarra económicamente a los que venimos entrando de por vida. Porque implica responsabilidad, ¿cierto? Claro, sí.
Pero creo que es una responsabilidad linda. Al final, este año cumplimos 25 años eh, y los pastores que han estado ahí han estado casi todos los 25 años. Eh, sobre todo el pastor general, que sí ha estado la totalidad del periodo. Pero me parece bien que se intente honrar a la gente que le dedica su vida al ministerio, ¿verdad? Tal vez es porque siento que eso me funciona a mí de alguna manera, porque yo también quiero hacer lo mismo, ¿verdad? Entonces quisiera que alguien piense así en uno cuando ya esté cuando pases en por las ese últimas, proceso. ¿verdad? Claro, claro. Oye, a mí me Sí, llama mucho eso la es. atención algo de Costa Rica. Eh, Tú hablaste de que has trabajado en Centroamérica. Para los que no saben, porque no todo el mundo conoce el mapa mundi. Cuando tú hablas de Centroamérica, ¿cierto? Y antes fuera de pantalla me contaste que estuviste en Alemania trabajando en el tema de la ingeniería, ¿cierto? O tomando cursos en tema de ingeniería. ¿Qué países componen este Centroamérica? No, no me refiero a todos los países que componen Centroamérica, sino que de seguro cuando tú dices estuve en Centroamérica, en los países de Centroamérica, tienes algunos en mente. ¿Cuáles son? Centroamérica para mí es de Guatemala hasta Panamá. ¿No Guatemala, consideras Honduras, México? Nicaragua. No, no, México es Norteamérica para mí. Ya, perfecto. Yo sabía que había algo ahí Ajá. que descubrir. Vamos a estar con ese mexicano la otra semana y le vamos a decir que por más centroamericano que se crea, sigue siendo un gringo, un gringo. Este, entonces, Sí, aquí, para nosotros no. aquí quiero llegar con esto. Mucha de la teología, ¿cierto? Y vamos a entrar un poquito en el campo ya de la conversación que nos propusimos. Mucha de la teología que leemos es de Centroamérica y a mí me llama la atención. No hay teología chilena, no hay teólogos chilenos. Es muy raro encontrar a un autor argentino. Sí hemos leído de brasileños, ¿cierto? Y sus orientaciones políticas eh, como más de izquierda, por decirlo de alguna manera, o más liberales, pero, pero me llama la atención Centroamérica. Hay harta gente del Caribe, ¿cierto? De República Dominicana, inclusive, y Costa Rica. Costa Rica suena harto. ¿Por qué? Porque ¿qué hay en Costa Rica? Eh, co- el mundo teológico es respetado, porque acá en Chile el mundo teológico no es muy fuerte, no hay teología. ¿Cómo es allá un poco la cosa? Sí, creo que Costa Rica es como, fue como, creo que fue un punto estratégico tal vez, como por ubicación geográfica. Desde Costa Rica es fácil llegar a un montón de lugares. Em, y creo que tal vez, no sé si esto tiene sentido y no sé si otros compañeros centroamericanos van a estar de acuerdo conmigo, pero Costa Rica está un poquito mejor acomodado económicamente que, que la mayoría. Entonces, era como más fácil en algún sentido traer misiones acá y que prosperaran. Claro. Este, sobre todo, porque Costa Rica nunca ha tenido mucho conflicto político, ¿verdad? La guerra más grave que tuvimos duró 3 días. Entonces es Son como, pacíficos ustedes, son pura paz. sí, pacíficos o muy llorones, ajá, pero Ah, no, nosotros tuvimos una pelea con Perú, con Bolivia, pero que no nos vuelvan a provocar porque la última vez llegamos a marchar hasta Lima, hasta el norte de Perú. No, sí, no, no no, es, no aquí, es algo que aquí, nos enorgullezca en realidad las guerras. Es sí, algo aquí triste. desde el 49 no tenemos ejército, No tienen porque hubo ejército, una, cero, no hay no, ejército. no, no, O sea que si desde nosotros como chilenos quisiéramos ir a invadir Costa Rica, no tendríamos oposición. no, ¿y para qué? ¿Para qué va a invadir? Sí, no, eso es muy interesante porque en el 48 llegó al poder a través de la fuerza militar, llegó al poder el mismo personaje que abolió el ejército meses después. Muy conveniente. Sí, Ajá. Entonces, así se quitó la oposición. Y de hecho, lo que se hizo fue el presupuesto que se tenía como separado para el ejército se dedicó a la educación pública. Entonces, Costa Rica tiene como un alto,
de como una alta tajada para la educación pública. Entonces, muchos de los educadores del sector público ganan muy bien y es un Esto, buen lugar para te trabajar. aseguro que va a quedar en un clip. Ahí va a tener este trabajo, Miguel, porque acá en Chile hay un cambio de constitución y de seguro van a querer meter un poco la mano en el gasto que se genera en Fuerzas Armadas. Así que es súper interesante lo que estás diciendo. Se invirtió entonces parte del gasto de Fuerzas Armadas en educación pública. Sí, parte no, la totalidad. Todo. Wow. Sí, sí, porque o sea, la policía funcionó de manera aparte, ¿verdad? Pero Claro. la idea fue el presupuesto militar, todo para la educación. Ustedes no tienen El- tanque, aviones F-16, nada de eso. solo No los, hay desfile, no, los militares no salen a... Wow. solo Vives en un mundo cuando paralelo. vienen Vives los gringos. ¿cómo que se llama este? En el planeta de los Na'vi, de esta película donde habían estos hombres azules altos. En Avatar. Ah, sí. Pura naturaleza y paz. Sí, sí, sí. Sí, 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 sí. No, realmente, claro, interesantemente creo que el haber tomado esa decisión de invertir el dinero en educación provocó que socialmente tal vez la gente no se volcara tanto hacia, eh, como hacia formar pandillas o ese tipo de cosas. Claro, yo tengo que ser honesto. Yo creo que por la misma razón por Costa Rica pasa tanta droga que yo no les puedo explicar. O sea, yo realmente, yo estoy consciente y creo que habemos muchos que estamos conscientes de que el tráfico de droga a través de Costa Rica es impresionante. Pero Claro, como no porque hay, no debe haber mucho control, no debe... Deben o llegar los sea, sí, aviones sí del patrón. hay control en las fronteras y eso, pero qué va, o sea, por aquí pasa. Yo voy en la calle manejando y veo un camión y digo, ahí deben de llevar tanta droga. Estoy seguro, estoy seguro. Claro, Sí, aquí puede que igual, solamente que debe ser un poco más difícil. sí, y hay, como todo lado, pero aquí lo que ha pasado mucho es la venta de territorios. Mm. Costa Rica subsiste muchísimo del turismo y la pandemia nos ha pegado muy, muy, muy fuertemente. Y yo creo que eso ha tenido que ver con que Costa Rica desde muy temprano se convirtió como en como en un destino común de Europa y de Estados Unidos. Y creo que eso tiene impacto en la teología que tenemos también, y ahí va a llegar, porque yo creo que una de las familias que llegaron a Costa Rica que más impacto ha tenido es la familia Strachan. Y yo sé que en algunos cursos que hemos llevado en el seminario, los profesores medio nos han comentado de ese fenómeno. Pero los Strachan fueron una familia muy adinerada que invirtió muchísimo en el ¿De país qué origen? en obra social. Creo que son holandeses. Eh, sí, y eso fue al inicio del siglo XX. O sea, eso fue 1910, 1915, una cuestión así. Eh, de hecho, la semana pasada andaba dejando unos libros, una donación a la Universidad Bíblica Latinoamericana. Es muy interesante porque en la Ustedes tienen la biblioteca Universidad Bíblica Latinoamericana allá en Costa Rica, ajá, eh, sí, en Costa Rica hay muchos seminarios bíblicos y teológicos. El seminario del pero ¿son Nazareno, hay uno que se católicos o llama, son protestantes o son evangélicos? Porque no, aquí, hay de todo. porque Hay aquí la bautistas, universidad, hay ex- todo. existe la Universidad Católica, ¿cierto? La Pontificia Universidad Católica. Yo hice ahí un diplomado en estudio de la religión y obviamente tiene una orientación teológica y tratan de ser abiertos, pero son católicos. Entonces, yo por lo que he visto, en lo que nosotros estamos leyendo en Fuller, que es un seminario teológico de corte protestante, ¿cierto? Aunque aceptan al que quiera entrar con todos los requisitos que hay anteriores, este, es protestante. De ahí salió John Piper, ¿cierto? De ahí salió Lucas Leis, de ahí salió su pastor, Wimber, ¿o no? No, 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 no. Wimber trabajó en Fuller, Trabajó pero en Fuller. no.
Ajá, de Rick Warren tiene un doctorado o algo en Fuller En también. Fuller. Sí, entonces Ajá. eh, Fuller tiene esta tendencia. Y por eso que te pregunto por Costa Rica, para conectarlo un poco con Fuller. Cuando tú hablas de Fuller, en Costa Rica se entiende, saben qué es Fuller, conocen, porque aquí en Chile Fuller, tengo una sobrina que me dice, Mario, ¿tú todavía estás en Fullerton? Y yo digo, no, se llama Fullerton, se llama Fuller. No tienen idea lo que es Fuller. Sale en la cara, es una enfermedad, no saben. Entonces, Sí, este, no, y a eso iba a llegar, digamos, el legado de esta familia, o sea, y para explicárselos así, o sea, en la biblioteca de la VL hay fotografías de las primeras cosas y la primer clase que se dio del seminario que se llamaba, en ese entonces creo que tenía un nombre diferente, era como escuela bíblica o algo así se llamaba. Después pasó a ser seminario y ahora universidad bíblica. Fue en 1921. O sea, están cumpliendo 100 años. Eh, y muy interesantemente, la primer clase que ellos tuvieron, está en una fotografía, son todas mujeres. O sea, wow. una clase entera de mujeres en 1921 en un instituto bíblico. Y creo que eso tiene mucho que ver con otras cosas que sucedieron luego. Pero en Costa Rica eso fue fuerte. O sea, aquí el protestantismo se metió súper fuerte, sobre todo en los 70s y 80s. Em, y, em, y a través del legado de la familia Strachan es que hay un montón de cosas que han surgido. Hay un hospital que se llama Hospital Clínica Bíblica, que fue fundado por ellos. Es uno de los hospitales privados que yo creo que son, ¿cómo lo puedo decir? De los mejorcitos que hay, porque en Costa Rica el seguro social público es relativamente bueno, ¿verdad? Entonces, en el privado lo que hay es que si te van a dejar internado, entonces te dan el color de pijama a escoger y la comida ¿En y ese tipo serio? de cosas. Ajá. Pero en el público obviamente no, ¿verdad? No Oh, hay presupuesto para que uno elija pijama. Pero, pero en el privado sí. Em, creo que eso ha tenido muchas consecuencias en Bueno, aquí yo vivo súper cerca de un colegio que se llama el Colegio Monterrey, que fue fundado por los Strachan también, es súper viejo. Y es de corte totalmente evangélico. Después está el Colegio Metodista, que queda como a 2 kilómetros del Monterrey, queda súper cerca. La VL queda como a 500 metros del Colegio Metodista, o sea, todo está súper cerca. Eh, después de eso proliferaron en los 80 sobre todo, muchos institutos bíblicos y aquí hay mucha agencia misionera también. De hecho, yo estudié un corto tiempo en una agencia que se llama FEDEMEC, Federación Evangélica Misionera, no, Federación Misionera Evangélica Costarricense se llama. Eh, y al final los evangélicos terminan siendo ¿cómo es? Alguna minoría que sí tiene alguna voz en la esfera pública, ¿verdad? De hecho, estamos organizados en una especie de alianza, se llama Federación Alianza Evangélica Costarricense. Y también fue fundada, yo creo que ya debe estar cumpliendo los 100 años también por ahí. Eh, entonces, la Iglesia Católica, la Evangélica y el gobierno tienen muchas conversaciones constantes. Ahorita que, que el gobierno ha tenido que intervenir en algunas cosas, la voz de la Alianza Evangélica ha sido importante para interceder, sobre todo por las iglesias pequeñas, que han tenido que cerrar, que dependen muchísimo del dinero en efectivo que la gente lleva a la iglesia en las reuniones de domingo y si no se pueden reunir, entonces, ¿cómo hacen para sobrevivir? Entonces, la alianza ha funcionado. Tiene muchas otras cosas con las que uno podría no estar de acuerdo, pero funciona como un ente que ayuda a defender sobre todo a las iglesias más pequeñas. Em, mira, eso, todo lo que nos estás contando, Mike, para nosotros es eh, no sé si impensado, pero es algo nuevo, primero que todo, porque nuestra sociedad no funciona así. El mundo evangélico tiene otra caracterización. Acá nosotros venimos del lado popular, ¿cierto? Desde la pobreza, desde ahí nace
la masa, porque en algún momento llegaron misioneros, ¿cierto?, que intervinieron en en la laicidad de la sociedad chilena, impulsaron el uso del registro civil o la formación del registro civil, eran bien influyentes, pero con el tiempo la masa, ¿cierto?, del mundo evangélico es la masa pentecostal, de la cual la mayoría de nosotros tenemos alguna conexión con ella. Yo sigo siendo pentecostal, sigo siendo fiel obrero de la Iglesia Metodista Pentecostal, que se inició en 1909. En este mundo de iglesia, ¿cierto? Es que surge este tema por el que queríamos conversar. Llevamos 35 minutos conversando de Costa Rica, conversando de ti, de la Iglesia de la Viña, y hablamos un poquito de Fuller. Cuando nosotros llegamos a Fuller, no sé si tú tenías la misma sensación, probablemente muchos de nosotros creían que iba a llegar a una teología conservadora, ¿cierto? Que iba a No, llegar a escuchar un poquito. No, tú no tenías esa sensación. Entonces, ¿ves? Ahí no. está el tema. Ustedes ya sabían, porque Héctor, que va a estar la otra semana, si Dios quiere, con nosotros, también sabía. Ya tenían una visión. Y es justamente por este roce que tienen con las universidades, con el mundo teológico. Yo, autodidacta, ¿cierto? Leyendo mi Biblia en mi casa, en los estudios bíblicos con mis hermanos de la iglesia Pichipeyuco, aguante la iglesia Pichipeyuco, peleándonos los unos con los otros, aprendiendo un poquito ahí de cultura hebrea, pero ustedes sabían para dónde iba la micro. Pero muchos de nosotros nos sorprendimos, entre ellos nuestros amigos brasileños. Espero que en algún momento también estemos con Luciano para que nos cuente de las misiones. Este, y con Luis, que está en Senegal. Ese sí que es interesante, lleva 18 años en Senegal. Este, Empezamos a leer teología feminista. ¿Habías escuchado tú hablar de teología feminista? ¿Cuál fue tu impresión cuando comenzamos con este curso de poder y género, que fue el curso que tuvimos en Fuller? Ok. A ver, cuando tomé la decisión de aplicar para Fuller, yo sí dije, ok, yo sé que voy a un lugar que es abierto, ¿verdad? O sea, que me va a tratar de dar perspectivas, fue lo que yo pensé. Eh, pero cuando llegamos, y fue el primer curso que llevamos, o sea, fue así como aquí decimos, como con los tacos de frente, ¿verdad? Ajá, el planchetazo, le decimos aquí, a entrarle In con los your tacos de face, como frente. dicen los gringos. Sí. Em, y realmente yo no había escuchado el término. O sea, yo, más que tal vez lejanamente ¿cómo lo puedo decir? Casi que dándole el adjetivo de hereje, Mm. ¿verdad? O sea, básicamente porque desde algunas perspectivas eso no mezcla, eso no, aquí le decimos eso no funca, o sea, no empata. Em, Interesantemente, en Costa Rica, porque el matrimonio igualitario fue aprobado el año pasado, eh, y esto ha sido un tema que ha sido relevante los últimos, no sé, 4 o 5 años o tal vez más. Eh, la iglesia ha tenido muchas, ¿cómo lo puedo decir? Ha intentado meterse en el tema y ver qué es lo que está pasando. De hecho, hace como 2 o 3 años, hicimos como una pequeña serie como una conferencia en nuestra iglesia para hablar acerca de la ideología de género, o por lo menos así es como se le llama aquí. Sí, acá también se le llama así. ¿Ok? Que realmente yo todavía no he entendido por qué tiene ese nombre, pero no sé, quien nos llegó a explicar del tema nos, nos explicó que todo tenía su origen en el movimiento feminista. Y ya, claro. Y tú piensas que Fue, este y movimiento feminista es de ahora, ¿ah? De que es hace 3 años atrás, y cuando empiezas a ver no, no, las no, no, fechas en las que escribieron, y nos explicaron precisamente que eso tiene décadas de existir claro, depende de los anteojos así le digo yo, con los anteojos con los que uno vea la vida, entonces así va a haber este tipo de cosas, claro, porque entonces se ve el movimiento feminista como una oposición a los valores cristianos, porque ha traído un montón de consecuencias. Que los cristianos más conservadores consideran negativas, ¿verdad?
Y fue en algún sentido fue como revelador sentir que esto tenía más cola, ¿verdad? Y entonces entrar a esta clase de dinámica, de luchas de poder en el liderazgo, y que el hecho del género sea una de esas luchas de poder, creo que fue muy importante. Y creo que las lecturas que nos pusieron, creo que fueron en algún sentido un poco gentiles, ¿verdad? Porque después entramos a otras que son bastante más complicadas. Eh, pero creo que fueron muy nice, o sea, creo que fueron así como lindas. Aquí está el tema introducido. Y realmente para mí, a ver, y voy a contar un poquito también de mi experiencia personal. Pe- Pero, pero antes, Ajá, porque quizás alguien ok. está colgado, ¿cierto? Como decimos, y no entiende para dónde estamos bregando, ¿no? O remando, más bien, esa es la Ajá, palabra. ¿Qué es, qué es la teología feminista? ok. Eh, Y yo creo que la lo podemos teología, pensar aquí entre los dos, ¿ah? Porque esto es pensar en voz alta. sí, sí, estoy pensando en voz alta, sí, en este momento. Creo que es un movimiento teológico que busca sacar de la opresión epistémica, si lo podemos decir así, ¿Sí? a la mujer dentro de las iglesias, ¿verdad? Dar valor al discurso de la mujer, creo que en todo ámbito eclesial, sea cual sea. eh, y creo que es muy importante eso, que, que aboga por la igualdad de trato y por la igualdad de oportunidades. No, yo creo que es una percepción equivocada cuando alguien, vos sos feminista, no, feminista, no, yo ni machista tampoco, estoy como en el medio, ¿verdad? Pero creo que es un error conceptual pensar que son polos, o sea, ¿cómo lo puedo decir? Que son polos opuestos al final, ¿verdad? O sea, no, o sea, el feminismo no propone un matriarcado, ¿verdad? Si ese es el punto, ¿verdad? Creo que el feminismo aboga más eh, creo que por la liberación de la mujer en ese sentido, ¿verdad? Eh, que la mujer pueda expresar libremente lo que ha recibido de Dios, al fin y al cabo. Y interesantemente, eso es muy común aquí en las iglesias pentecostales, en las iglesias de corte pentecostal. Hay muchas pastoras eh, liderando iglesias. Eso es menos común en el resto de denominaciones, pero, pero me parece importante y me parece y mi perspectiva es que en todo discurso siempre hay algo que uno puede aprovechar. O sea, siempre hay algo que uno puede sacar y uno puede decir, mira, sí. Porque al final todas las perspectivas que hay, eh, yo creo que de alguna manera están basadas en algo genuino, ¿verdad? Que después se le sumen un montón de cosas que van por manipulación, eso yo lo entiendo. Pero creo que a nivel ideológico siempre hay algo que está como en el fondo, que termina siendo genuino de alguna Que termina manera, siendo cierto. ¿verdad? Y ahora que dices eso, a mí me pasa con un par de cosas, que no sé si a ti te pasaron. Primero que todo, la denuncia de que hay cierto patriarcado, hay cierta opresión masculina, y la podemos ver, es un análisis simple, lo que tú dices, ¿cierto? Del liderazgo de las mujeres. Antes quiero hacer un paréntesis. Mi abuela lideró una iglesia también, ella sola, como mujer. Y tenemos muchos testimonios también de aquí de hermanas que, si bien es cierto, no lideraron o no pastorearon, fueron las que evangelizaban, las que eh, iban a los campos a predicar acerca de la palabra de Dios y todo eso. Bueno, pero aparte de la denuncia al machismo, al patriarcado que hace este feminismo, también hace un rescate de las promesas divinas en el Génesis. Y a mí eso me llamó mucho la atención. Eso de decir ayuda idónea, ¿cierto? Decir, esta es mi ayuda, es casi como mi súbdito, es mi ayudante. Y el término Eser Kenegdo, que tanto nos repetía el profesor, ¿cierto? Ese Eser, em, ese rescate, como
como la que viene a rescatar. No es que sea una ayuda de subordinada, sino que viene a complementar la mujer cierta parte que estaba incompleta. Esa es una de las cosas que me llama la atención y lo que más me llamó la atención y que aparecía en todos los libros es que le daban respuesta en Génesis. Ok, aquí hay un tema con la maldición, que es la maldición que hubo, la maldición del pecado, pero también hay cosas que estaban desde antes, de que fueron creados varón y hembra, ¿cierto? De igual, la bendición fue para ambos. La bendición no fue para uno, fue para ambos. Y ese texto que dice de que este, vas a ser... Ah, mira, se me escapa, pero es ¿Por como qué no lo buscamos? vas a ser Génesis 2. sometida, vas a ser como... Eso está en Génesis. Génesis. Sí, Génesis 2 está la promesa de la que estamos hablando y en el 3 está el otro. ¿En qué versículo del Génesis 2? Voy. Em, Dame un segundo. Aquí estamos. ¿Cierto? Cuando el Señor hizo Dios los cielos y la tierra. está en el 1. Claro. Y luego en la caída le Sí, dice porque que en el el hombre se uno. enseñoreará de ella. Eso fue lo que a mí me llamó mucho la atención. Sí, ¿y qué pasa? A ver si esto tiene sentido. Hay una perspectiva que dice que cuando Dios le habla al hombre, usa la palabra maldición. Cuando Dios le habla a la mujer, usa la palabra maldición. Cuando Dios le habla a la serpiente, ¿qué le dice? No recuerdo. Te arrastrarás, comerás polvo. Ah, voy. Es que creo que eso es importante. Vamos. Dice, Y tenemos interlínea el inverso acá, así que no hay problema con eso. A ver si alcanza a ver. ok, sí, Génesis 3, Vamos a Reina 15, Valera porque tampoco vamos a 14 y deconstruir 15. tanto como decía. No vamos a sacar a los hermanos de Reina Valera. Sí, sí, Génesis Dios a la serpiente en el 3:15 dijiste. 14 le dice, ah, 3:15 me dijiste. Y Jehová le dijo tres Dios a la catorce. serpiente, por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho Ajá, andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. y a la mujer y al hombre que les dice, los maldice o les dice otra cosa. Y el hombre dijo, por cuanto obedeciste la voz de tu mujer y comiste el árbol del que te mandé, diciendo no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Ajá, y a la mujer que le dice, Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida, espino y cardo, ¿cierto? Y vamos a dar nombre de su mujer Eva, por cuanto ella es madre de los vivientes. Y le dijo, ok, es que eso fue una perspectiva que encontré, que yo creo que puede ser útil en alguna manera, que, que Dios o sea, Dios maldice a la serpiente, sí, pero al hombre y a la mujer lo que les está diciendo es, como consecuencia de lo que ustedes hicieron, esto es lo que va a pasar. eso era ¿Ok? lo que a mí me llamó mucho la atención. Ajá, claro, porque entonces a la serpiente sí la maldice, pero al hombre y a la mujer no. Entonces, la entrada del pecado en la creación es lo que causa que la mujer tenga que estar sujeta al hombre, ¿me explico? O sea, la Sí, raíz no es que sea una maldición en sí lo que decían, sino que es es una consecuencia, consecuencia. una consecuencia, casi como una profecía, como decían algunos. Exacto, digamos, es más Dios como, yo decía, como es Dios contándoles, mira, como hiciste esto, esto es lo que va a pasar, porque dejaste que entrara lo que no tenía, lo que yo no quería que entrara aquí. Y desde ese tiempo, o sea, y desde ahí está la promesa de Dios diciendo, pero yo voy a rescatarlos porque somos creación de Él, ¿verdad? Entonces, me parece importante esa promesa de redención ahí también. Y creo que Jesús ejemplifica esa redención ejecutándose
al punto que en su ministerio, o sea, él estaba rodeado de hombres y de mujeres, y tenía discípulos hombres y mujeres, que eso ya de por sí era disruptivo en su época, ¿verdad? Sí, era extraño. Sí, sí. Pero para mí esa es la perspectiva y muy bien traerlo a colación, porque creo que lo que pasa es que eso yo no lo aprendí en Fuller, yo eso lo aprendí antes, ¿verdad? De hecho, en La Viña tenemos un seminario que se llama el Seminario Bíblico Harvest, porque es sede de un seminario bíblico que está en Estados Unidos que se llama Harvest, por eso en inglés, y porque yo siempre digo que los ticos somos gringos wannabe, ¿verdad? Entonces, muchas cosas las hablamos en inglés, o una mezcla ahí de Spanglish. Em, entonces, a mí me llama la atención que Adán, cuando le habla a Eva, lo que le dice es, mira, es como estarme viendo en un espejo. Básicamente eso es lo que él le dice, ¿verdad? O sea, como un somos iguales. O sea, no es ni siquiera un me complementas. O sea, es como un, mira, me estoy viendo en un espejo. ¿Me explico? O sea, y creo que ese es el diseño de Dios al final, ¿verdad? Y por eso quería ir a Génesis 1 también. Que al puro inicio, cuando Dios crea, dice el 27 creó Dios a, bueno, varón y hembra los creó. Y en el 28 dice, o sea, les dio a ambos la tarea. Dice, les dijo, está en plural, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra, sojuzgadla y señoread los peces del mar, las aves de los cielos y todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Entonces, a ambos Dios les da la instrucción, digamos, de señorear sobre el resto de la creación. Exacto. Eh, creo que eso es importante, ¿verdad? Pero bueno, es parte de la perspectiva, es parte de buscar, y creo, quiero decir algo en este tema, porque creo que el tener tantas posibilidades de desarrollarse bíblicamente en el país es un arma de doble filo, ¿verdad? Creo que es bueno y a la vez no tanto, porque hay demasiadas voces diciéndole a uno cómo es la interpretación correcta, ¿verdad? Ahora que me estabas diciendo, por ejemplo, que mucho de lo que has aprendido es solito con tu Biblia ahí, en verdad, leyendo. Yo decía, ¿cuánto daría yo por no tener todas estas cosas, todas estas preconcepciones en la cabeza y poder leer la Biblia como si fuera, con mi cabeza, con mi cerebro, como si fuese como si fuesen hojas en blanco, ¿verdad? En el sentido en el que puedo descubrirlo solo, ¿verdad? Y que no tengo tanto bagaje ni tanta herencia de lo que me han dicho que hay que creer, cómo hay que creerlo, lo que es correcto y lo que no, ¿verdad? Y cómo, y cómo siempre tendemos a ser gentes o personas que nos hemos convertido. David Posson, un británico que murió el año pasado, decía que nosotros nos hemos convertido en lectores de textos pequeñitos, porque antes sí era el texto, pero el texto grande. Entonces, y lo ejemplificaba y él decía, por ejemplo, un cuarto lleno de gente. Decía, por ejemplo, Juan 3:16. Todo el mundo se sabe Juan 3:16 de memoria. Sí, ¿Por qué? todo, levanta la mano. ¿Qué dice Juan 3:15? Claro. ¿Qué dice Juan 3:17? ¿Verdad? Entonces él decía que nos hemos convertido en personas que leemos el texto de a poquitos, ¿verdad? Y entonces, Filipenses 4:13, todo lo podemos, ¿verdad? Entonces es como, y al final lo usamos casi como mantras los versículos para poder andar por la vida, ¿verdad? Eh, Y en esto me llama la atención una de las posiciones que leímos hace unos meses, que decía, sí, pero es que para entender bien qué es lo que el Señor quiere traernos respecto a un tema, ¿por qué no vemos la revelación completa? ¿Por qué no vemos la Biblia completa? ¿Verdad? Al final. ¿Por qué cuando hablamos del ministerio de la mujer en la iglesia, vamos y así al pasaje de Timoteo, ¿verdad? Y nos quedamos ahí y decimos, la Biblia dice, y como la Biblia lo dice, es porque así es. Pero la Biblia también habla
también hay un salmo que dice que qué ganas tiene de reventar los bebés contra piedras, ¿verdad? Entonces es como, creo que hay que entenderlo, tiene que haber un poquito de reflexión al respecto antes de comenzar a hacer doctrina sobre todo en temas como estos, ¿verdad? Ahora que traes a colación Timoteo, este, ahí entra una escritora. Bueno, leímos hartas escritoras que si es que a alguien le gusta este tema o quiere interiorizarse, Besancer, ¿cómo es que se llama? Anson Spencer se llama. Sansun Spencer. Sí, es que es con esta C que tiene una colita hacia abajo. No sé si que es como una colita de una ñ al revés. Besasun Spencer, este, Chusle Fiorenza. Chulles Fiorenza, Catalina de Esa- Padilla, Ajá. em, Elsa Tames. Elsa Tames. Y ahí quería llegar. Bueno, hay varias que podemos publicar, o sea, que podemos escribir en el chat en algún momento si es que a alguien le interesa de verdad. Irene Folkes, está ese documento Leer en clave feminista, ¿cierto? De Irene Folkes, que es como súper gráfico, que tiene dibujitos y todo, que lo tenemos ahí disponible. Pero Elsa Tames, eh, que es una teóloga mexicana, si no me equivoco, que actualmente debe tener unos 70 años por ahí, escribe un libro en el que ella critica, o más que criticar, reflexiona acerca de la construcción social que había en el momento, o en la lucha de poderes que había en el momento en que se escribe Timoteo, ¿cierto? Y ella lo orienta más desde el punto de vista romano, más que judío, que ahí yo tenía mi crítica, pero no vamos a entrar en esa dinámica, o si no, no terminamos nunca porque no está el Satames aquí para defenderse. Este, mira, se me cayó la cama. Dame un segundo que se me cayó la cámara, pero la hago volver enseguida. Pero se me escucha. Lo importante es que se escucha. Sí, pero yo te veo. ¿Me ves? ¿Sí? Ah, es que yo estoy contigo con la cámara chiquitita. Ah, ok. Eh, ahí sí. Entonces, el Satames viene con esta propuesta, ¿cierto? Que habla un poco acerca de la, de la lucha de poder que había entre hombres y mujeres en el Imperio Romano de ese entonces. Y Sí. por ahí causó un poco de malestar entre los compañeros, porque Elsa llega al punto de decir de que esta cuestión estaba un poquito eh, manipulada, ¿cierto? Y ella dice que no es Pablo quien escribe ahí. Yo, a mí, Mike, eso no me provocó nada, no me movió un centímetro, porque yo hace 15 años que vengo escuchando que Tito, ¿cierto? Y que Timoteo y que la mayoría de las cartas pastorales fueron ingresadas por la Iglesia Católica y que son pseudoepigráficas, como te he dicho. Y no lo digo de arrogante ni de egocéntrico. Siempre hemos estado en una búsqueda en este sentido, así que a mí no me hizo nada. Pero yo veía que algunos compañeros, como aparece el Mortegax al inicio, ¿cierto? Rasgaban vestiduras por lo que estaba diciendo el Satames. Tú tuviste la oportunidad de conversar con el Satames. Era tanto la Sí. inquietud, ¿cierto?, que conversaste con el Satames. Cuéntanos un poquito de esa conversa, cómo fue, qué te comentó, qué te llamó la atención. Sí, es muy interesante. Muy, muy interesante. Pude conversar con ella porque ella trabajó en la VL aquí un tiempo. O sea, aunque ella es mexicana, creo que vivió como 40 años en Costa Rica, me parece. Entonces, por ahí hubo un contacto, la logré, ¿verdad? Le envié un correo y tardó como 22 días en contestarme. Resulta que ahora vive en Colombia, está teniendo 2 años de sabático y está aceptando muy pocas entrevistas y yo no sé por qué conmigo sí quiso, pero Bueno, fue más como vas a tomarlo, tener que convencerla para que estemos aquí pensando en voz alta. así que hay que ver. Eh, bueno, en fin, hablamos un poco de eso, pues yo le dije, me parece, y lo voy a decir porque en el libro está, para que si lo leen no se asusten ¿Qué libro? o Para no que, lleguen con digamos, la qué sorpresa. libro. Se me olvidó hasta el título del libro. Por ahí lo tengo, ahorita lo puedo. Ya, pero yo lo busco, no te preocupes. Tú cuenta qué te dijo. Ok. Em,
Ah, porque ella en una parte del libro dice que ella disiente del autor bíblico. ¿Mm? Y entonces yo decía, oh, esto es nuevo para mí. Eso sí es nuevo para mí, digamos. Tener la valentía, digo yo, ¿verdad? De agarrar y decir, Yo no mira, estoy de no acuerdo con estoy el de... autor. Ajá, yo, ¿verdad? Entonces yo dije, What are you claro, o talking sea, about? alguien como ella, que es considerada una erudita en el Nuevo Testamento, yo digo, ¿y quién soy yo para decirle a ella que está equivocada? ¿Me explico? O sea, en algún sentido, ¿verdad? Al final, lo que conversamos, ella me dijo, claro, yo tengo la capacidad de disentir porque ese no es mi Pablo, era lo que ella decía, porque yo a Pablo lo amo, ¿verdad? Yo a Pablo y lo que Pablo enseña lo amo, ¿verdad? Entonces ella me comienza a explicar que en ese entonces las escuelas filosóficas eh, funcionaban de alguna manera en la que los discípulos tenían la meta de algún día llegar a escribir tal cual escribe mi discipulador y hasta firmar las cartas en nombre de ellos y todo. Entonces ella dice, claro, esto es influencia de ese tipo de cosas. Claro. Porque cuando estamos hablando de alguien que sabe griego y hebreo, ¿verdad? De alguien que tiene la capacidad de sentarse con una Biblia en griego y leerla y entenderlo todo, ¿verdad? Así es ella, ¿verdad? Ahorita ella estaba trabajando en algo de revisando algunas traducciones, creo que era de lenguaje actual o algo así, o de sociedades bíblicas de alguien. O sea, ella trabaja en eso, me explico. Sí. Entonces, ella dice, claro, es que el estilo no coincide. Si nos vamos al texto en griego, no coincide el estilo con el de Pablo. Entonces, ella algo sabrá que yo no sé. Luchas de poder, Entonces, se llama el libro. ajá, entonces, al final, sí, Luchas de Poder se llama el libro. Es un comentario de Primera de Timoteo, eso es lo que es un comentario. Eh, y entonces hablamos de esto y ella me dijo que para llegar a la clave hermenéutica de las luchas de poder, dice que ella tardó como 3 años, 3 o 4 años en investigación porque ella decía, es que ¿por qué dice eso ahí? ¿Y por qué Gálatas 3:21 dice que ya no hay ni hombre, ni mujer, ni esclavo, ni libre, ¿verdad? ¿Por qué dice eso? ¿Y por qué dice allá? ¿Y por qué en Génesis esto? ¿Y por qué después en Corintios Pablo también dice? Entonces ella decía, o sea, tardó demasiado en encontrar esa clave hermenéutica. Y hasta que llegó ahí fue donde todo tuvo sentido. Porque si leemos la carta de Timoteo, la primera, con esos lentes, nos damos cuenta que sí es un tema transversal en la carta. Y que no solamente es al tema de la mujer, sino también al tema de la gente adinerada, sino también, o sea, o sea, hay un hilo que tiene la carta y esa clave hermenéutica creo que lo explica muy, muy bien y en lo personal para mí tuvo mucho sentido. Entonces, todavía yo no sé cómo sentirme al respecto de disentir de un autor bíblico, ¿verdad? Pero a mí lo que me ayudó fue otra cosa que tiene que ver con el versículo famoso de que la Biblia es inspirada por Dios, ¿verdad? Que está... ¿Dónde estaba eso? Eso está en Timoteo también. Y toda No me acuerdo. escritura es inspirada por Dios y útil Ajá, para pero redarguir. hace unos meses estaba viendo una 2 entrevista Timoteo 3:16-17. sí, de un traductor de la Biblia que decía que realmente ese versículo lo que dice es, toda escritura que es inspirada por Dios es útil, coma, y sirve para ¿verdad? Entonces decía, toda escritura que es inspirada por Dios. No dice que toda la escritura es Es inspirada por inspirada Dios. por Dios, efectivamente. Entonces, o sea que los escritos que sí son inspirados por Dios son útiles y sirven para redarguir, para etcétera, 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 ¿verdad? Eh, Esa es básicamente la idea. Eso trajo paz a mi corazón en cierto sentido, porque yo creo que el canon bíblico es el que es y está bien y creo que es parte de la voluntad de Dios que tengamos el canon bíblico que tenemos. Pero me llevó a pensar que hay cosas que tenemos ahí que, que son para que nosotros usemos nuestras cabecitas. Sí.
Y que cuando le vamos a Pablo diciendo algo que no tiene sentido, digamos, mira Pablo. O sea, eso está ahí, pero para que yo me dé cuenta que mi amiguito Pablo está, aquí le decimos metiendo los escarpines, ¿verdad? Que son como los zapatos que se le ponen a los bebés, los zapatos pequeñitos. Eh, como metiendo las patas, ¿verdad? Como decir, a ver, entonces, a mí el consejo que me encantó fue tener siempre una alta cristología, ¿verdad? Y regresar a la figura de Jesús siempre, siempre, o sea, regresar siempre a la figura de Jesús. Y creo que cuando vemos a Jesús eh, y sus relaciones con las mujeres que tenía alrededor, creo que eso da mucha luz a lo que nosotros podríamos hacer y a cómo nosotros podríamos trabajarlo hoy en día. Y Claro, sí porque... quería decir algo. Dale, ¿Ah? dale. No, que quería decir algo. Que se me olvidó porque yo iba a decir, yo voy a comenzar con esto cuando Mario meta el tema de la teología feminista. Y es que somos dos hombres hablando de Sí, teología lo feminista. dijimos, lo dijimos, lo dijimos. Ajá, Lo dijimos ok. antes de que empecemos el programa. ¿Te acuerdas que hace unas semanas atrás cuando lo conversamos, tú me dijiste dos hombres Ah, hablando de teología feminista? Y yo te dije, sí, va a haber una segunda instancia en que vamos a tratar de invitar a María Luna. sí, eso es como, bueno, iba a decir una estupidez, pero estoy, porque estoy pensando en voz alta, ¿verdad? Muy bien. Eh, no, no, todo bien. Sí, sí, mira, y quizás no queda claro para el que está escuchando todavía por qué Timoteo, ¿cierto? Pero Timoteo es donde aparece ese texto que es un poco controversial, que la mujer tiene que tener cierto sometimiento, ¿ya? Ahí lo pueden buscar, Que aprenda en silencio. que aprenda en Ajá, silencio. ajá. Me gusta, me llama la atención. Mike, Sí, llevamos 1 hora y 7 minutos conversando y yo creo que se hace poco, ¿ah? Hemos sí. tenido eh, un promedio, creo yo, de 15 conectados. Hay 20 en este momento, 22. Esta es nuestra primera Muy bien. conversación de Pensando en Voz Alta. Hemos hablado de Costa Rica, hemos Somos logrado conocerte. famosos. Somos súper famosos, tenemos 20 seguidores. ¿Qué pensaría Ibai Llanos de esto? En el fondo, en el fondo hemos alcanzado parte de los objetivos que nos habíamos propuesto. Pero antes de pasar a la tercera parte ya final, que va a ser como cierre y que lo vamos a hacer un poco más distendido, me gustaría preguntar en qué aporta, qué esquema mental cambió, o, o más aún, si tuvieras que resumir en cortas palabras un esquema mental que haya cambiado, ¿cierto? Que haya aportado esta teología feminista positivo y algo que tú encuentres negativo, que te la juegues por algo negativo, así pensando en voz alta, eh, serviría de mucho para el joven que va a hacer allá los clips. Sí, ok. Algo positivo que me llevo yo de haber o de estar estudiando teología feminista al final Porque estudiamos es, hasta teología mujerista. ajá, y a eso iba a llegar, es entender como la pluralidad de cada perspectiva teológica. Para mí fue muy revelador entender que no solamente hay una teología feminista, sino que hay una teología feminista norteamericana, hay afroamericana, hay Europea. latinoamericana, del Caribe, europea, sí, eh, hay muchas perspectivas, ¿verdad? Y por eso a mí me parece valioso lo que decía hace un rato, que siempre hay algo genuino detrás de cada discurso, ¿verdad? Y a mí me gusta como llegar al fondo de las cosas, ¿verdad? Entonces, em, creo que en el fondo lo que existe es esa sensación de por qué yo fui creado o creada con estas capacidades, por qué Dios me llama y después me dice que no puedo hacerlo, que no puedo ejercer. En mi caso, mi esposa eh, no es lo que se llamaría una típica esposa de pastor. Su llamado no es ser esposa de pastor, su llamado es ella ser pastora. ¿Me explico? Y yo tengo un llamado también. Entonces, eh, sería muy duro para alguien como ella y para alguien que tiene tan evidente y tan tangiblemente un llamado de Dios
porque ella es buena para todo, ella es buena para cantar, para enseñar, así en la congregación y en grupos pequeños, o sea, ella es buena para todo, es buena para aconsejar, para escuchar, para todo, ¿verdad? Es bastante mejor que yo para todo, por cierto. Eh, entonces, ¿cómo es que alguien tiene un llamado tan evidente de Dios y después le tenés que decir, no, es que mira, la Biblia dice que no, no puedes enseñar? Aprendas en silencio. Eh, claro, entonces yo creo que es muy extraño, ¿verdad? Pasamos otra vez como ese pasaje que creo que está en Mateo, cuando los discípulos le dicen a Jesús, es que tal persona que estuvo con nosotros un tiempo, ahora anda haciendo milagros en su nombre, quiere que lo vayamos a detener. Y Jesús les dice, no, hombre, si le está dando la gloria a mi Padre, dejen lo que haga, ¿verdad? Entonces, y nosotros nos atribuimos el decir a quién sí y a quién Dios no llama. Y creo que eso es muy peligroso. Y en todo sentido. Y esto va más allá, y creo que eso es lo que yo me llevo positivo de la teología feminista. Que no es solamente las mujeres, ¿verdad? Esto abre un montón de perspectivas al respecto a razas, nacionalidades, porque entonces al final nosotros, y por eso decía ahora que Costa Rica es como wannabe gringa, ¿verdad? Porque entonces, en muchas instancias, para que alguien crea lo que yo tengo que decir, entonces mejor traigo a alguien rubio, de ojos azules, que lo explique, que diga exactamente lo mismo que yo, porque a él sí le van a creer y a mí no. Porque yo soy bajito, gordito, de ojos negros, ¿verdad? Entonces, a mí no me van a creer, ¿verdad? Y creo que eso es lo que despierta en mí, ¿verdad? Como esa apertura de ojos, ¿verdad? O de oídos también a escuchar y a ver que hay más personas. O sea, que los discursos de las personas son válidos, independientemente de su pasado o de sus luchas personales. Sería muy triste que lo que yo pueda opinar se pierda validez porque ahorita estoy pasando por una lucha personal o porque me he equivocado en el pasado, ¿verdad? Así es. Eh, y creo que es todavía peor si se trata de invalidar la opinión de alguien por su esencia o por su ser, ¿verdad? Simplemente por el hecho de ser. Entonces yo invalido el discurso de una mujer porque es mujer. O yo invalido el discurso de un negro porque es negro, o el de un chino porque es chino, o el de lo que sea. O sea, yo creo que el Señor nos está llamando a otra cosa, no a eso. Y eso para mí es lo más valioso que yo me llevo. O una de las cosas. Lo que yo creo que es peligroso de la teología feminista eh, es el hecho de que en algunos casos, y no en todos, pero el discurso llega a ser un poco violento, ¿verdad? En algunos sentidos, y creo que eso tampoco está bien. Porque a veces termina siendo un discurso de demasiado odio. O sea, que se convierte como en una queja pública, pero sin propuestas reales de soluciones que puedan generar herramientas para que el asunto pueda cambiar, ¿verdad? Entonces, a veces es como muy de las entrañas, ¿verdad? Y entonces, el Estado opresor, ¿verdad? Entonces, y Eso es es todo ese chileno, ¿ah? tipo Eso de es Made in cosas. Chile. Así, pero aquí se canta con fuerza, papá. Ajá. Y, El y, y creo que estado opresor. ajá, y creo que es complicado porque, de nuevo, soy yo como hombre hablando acerca de lo que una mujer podría o no podría hacer, ¿verdad? Porque, de nuevo, no quiero invalidar el discurso de una mujer que dice, no, es que hay que pelear, no, es que hay que protestar, es que hay que levantar la voz. Eh, y en ese sentido quiero ser consciente de eso. Nada más que en algún momento la teología de la liberación llevó a- al pueblo, o sea, quienes empujaban la teología de la liberación, justificaron el poner armas en las manos de las personas, en las manos del pueblo. Y eso en algún momento de la historia en países de Centroamérica suscitó guerras civiles. Y yo creo que en ese tipo de cosas es que tenemos que tener cuidado. Eh,
porque al final eso provocó la muerte de muchos hermanos y hermanas, y no lo hablo solo en la fe, hermanos y hermanas, personas, ¿verdad? Como parte de la creación. Y yo creo que al final Hermano eso humanidad. sí, exacto. Y creo que eso es complicado, ¿verdad? El punto negativo que yo le vería, que creo que es simplemente de lograr racionalizarlo bien o de pensarlo bien, es el punto de tanto debate escritural, ¿verdad? Y de llegar a invalidar las escrituras que al final terminan siendo la base de lo que somos y de lo que hacemos, este, por mi lucha personal, ¿verdad? Entonces yo creo que la Biblia sí dice cosas, pero las dice por una razón y en un contexto. Entonces creo que siempre es valioso dar un estudio a ese tipo de cosas para entender por qué sucedía. Y creo que al final nos vamos a dar cuenta que el diseño, el plan de Dios nunca cambió, siempre siguió siendo el mismo, siempre siguió siendo el mismo a hombre, mujer, y este es lo que yo quiero hacer con ustedes, ¿verdad? Eh, pero bueno, eso es lo que yo pensaría, así en voz alta. Sí, y estoy de acuerdo contigo, Mikey. De hecho, lo criticamos, ¿cierto? En los foros y en muchos trabajos, porque Fuller, pese a que te entrega estos textos, no te obliga no te coacciona, ¿cierto? A tener un pensamiento específico. Hemos llegado ya al final de esta parte y nos vamos a ir despidiendo con algunas preguntas en las que espero que seas bastante rápido, Mike, para Ok. responder. Ahora se viene una sección Estas son las preguntas más importantes. Por ejemplo, nos gustaría saber cuál es tu cantante secular favorito. Justin Timberlake. Oh, Justin Timberlake. Sí, No me esperaba esa. porque baila y canta. Ajá. Ajá. Va para un clip eso. Este, un chiste sano de Costa Rica, rápido y sano. Uy, sanos, no se me ocurre. No se me ocurre ninguno sano. Mientras piensas, te voy a hacer pensar Ah, en el dicho costarricense que más te gusta. pura vida sería. Pura vida. ¿Cómo es eso? ¿Qué Pura vida. significa? Pura vida significa todo. Cuando uno saluda a alguien, ¿qué pura vida? Pura vida. Se usa para preguntar cómo va todo. Pura vida. Sí, pura vida. Todo bien. Pura vida es todo bien. Eh, ajá, sí, sí. Pura vida es todo, ¿verdad? Y en Costa Rica creo que eso se usa porque también hay mucha vida por todo lado. En Costa Rica hay mucho verde por todo lado. Entonces, todo lugar. Y hay harta Eh, fauna también, ¿cierto? Sí, sí, sí. Ya no me acuerdo el porcentaje, pero teníamos un porcentaje altísimo de la biodiversidad del mundo en una porción de tierra muy pequeña. Entonces Excelente. creo que en densidad eso era una exageración y como que eso es muy difícil encontrarlo. Y Mae, Eh, Mae, ¿qué significa? Mae es como, yo no sé si lo que voy a decir va a ofender a alguien, me disculpo, pero es como decir huevón, como ustedes cuando le dicen a alguien. Claro, es Pero que es lo que que- pasa es que en los diccionarios aparece como, como que fuera amigo, ¿cierto? Pero, Ajá, ajá, pero, ajá. pero, en términos prácticos y en términos reales, es una grosería. Nació como una grosería. Maje, que es la palabra donde nació, es decirle a alguien tonto o idiota, ¿verdad? Ah, No sea maje, ¿verdad? Entonces, después se empezó a usar maje, maje, como tonto, venga acá, maje, venga para acá. Y se quedó y mutó a maje y se quedó en maje. Y entonces uno le dice maje a todo el mundo y ya no se aprende los nombres de nadie porque todos son majes. Entonces, claro, por ahí. claro, me encantó esto. Sí, Ah, yo me dan quiero a hacer matar. notar que yo Me dan a conozco de matar. la palabra, yo Ah, conozco de la palabra esa porque vi Limpia Piscinas, porque es la ¿viste película de Sí, de Limpia veras, Mike Piscinas. vio la película El Limpia Piscina. Las películas chilenas son. Sí, pero en el mundo evangélico es como súper. Oh, cuando alguien dice un garabato. Ya, te Ajá, tengo otra ajá. pregunta.
Si Ok. tuvieras que regalarme algo, ¿qué me regalarías, Mike? Qué tierno, fue digo lo primero que pensé. Pensé, es que va a ser muy cursi, pero lo primero que pensé fue en un abrazo. Oh, nice. Nice, muy nice. Le regalaría café, café de aquí, café de exportación. No sé si le gusta el café. Sí, sí, me gusta el café. Te lo agradezco. Prefiero el abrazo. Prefiero el abrazo. ¿Qué es lo que más te gusta de ti, Mike? Em, Creo que mi apertura a conversar de lo que sea, y es algo que me ha costado mucho tener, porque uno no está muy acostumbrado a hablar de los errores que uno comete. Pero me siento tan perdonado por Dios por mi pasado que no me importa hablarlo. Creo que eso es lo que me pasa. Eh, entonces, hay cosas que no digo en público solamente porque creo que no pueden ser, que podrían no ser de edificación para algunas personas. ¿Mm? Pero cuando alguien me pregunta acerca de mi pasado y de mis errores más grandes en la vida, no tengo ningún problema de contarlos. Entonces, me gusta eso, que puedo ser como un libro abierto. Me encanta. Mira, adelante, no sé si tú escuchaste cuando me llamaron de un programa que tienen Dura 316 y les conté algo potente. Aquí no es muy común y yo creo que nunca lo había hecho. Y si tú tienes esa capacidad de hacerlo, es muy bueno, ¿ah? Porque es difícil abrirse, es difícil mostrarse vulnerable, sobre todo cuando uno está en estas posiciones. Así que lo que está sucediendo en esta última sección me encanta porque hemos sido más, más gente, más humanos, que es creo yo lo que le falta un poco al mundo cristiano. ¿Tu personaje de acción favorito? Yo no Uy, estoy en el listado. bien. Personaje de acción favorito. Yo creo que, no sé. Tengo uno. ¿Quién? Yo creo que es Doctor Strange. ¿Te Yo creo que gusta es Doctor Doctor Strange? Strange. Sí, claro, tengo una tacita para tomar café del Doctor Strange, claro. ¿Y por qué te gusta? ¿Qué es lo que más te gusta de Doctor Strange? Eh, no sé, no sé. Creo que es para. No, no sé si es, no sé, no quiero entrar en demasiada filosofía aquí, pero también es un hombre que tuvo que enfrentarse a su pasado y a sus cosas y tuvo que vencer y su mismo orgullo, ¿verdad? Pero yo siempre he sido una persona muy orgullosa y me ha costado mucho luchar con eso. Entonces, heme aquí hablando de mis vulnerabilidades, pero sí, y creo que tal vez en algo me puedo identificar con él así. Y creo que me gusta más como por todo lo mágico que puede hacer y que sucede alrededor de, pero sí. ¿Hay algo que te hubiese gustado que te pregunte hoy? Mm, No, creo que todo ¿Todo estuvo bien? bien. Bueno, entonces vamos a Sí. cerrar con la última pregunta. Esta última pregunta, te invito a que no esperes dar con la respuesta 100% correcta, pero de seguro tú la tienes pensada, sobre todo porque son de la viña y yo sé que hablan harto de esto. Y es una pregunta que le voy a hacer a todos los invitados con los que compartamos, ¿cierto? Y esto sí es más bíblico, es más de nuestro mundo cristiano. Jesús de lo que más habló, de lo que más eh, predicó, por decirlo de alguna manera, fue del reino de los cielos. Mike, ¿qué Mm. es el reino de los cielos? Uh, esa es una muy buena pregunta. Eh, yo creo que es muy difícil decir qué es el reino de Dios sin hablar de un cuándo es el reino de Dios y de un cómo es el reino de Dios, ¿verdad? Pero yo creo que el reino de Dios es eh, la expresión que ejemplifica el plan de Dios para nosotros. Eso es lo que yo creo. Ejemplifica no, sino más bien busca instaurar un lugar donde la creación va a poder ser libre al fin, ¿verdad? Y no solamente hacia el final, sino ahora. Y creo que eso tiene una cierta validez, ¿verdad?
Por eso se habla mucho del ya y el todavía no del reino de Dios, ¿verdad? Entonces el todavía no es esa esperanza futura a la que llegaremos y que todos anhelamos. Y el ya es esa tensión que todavía existe entre el reino de las tinieblas y el reino de Dios. Entonces seguimos aquí con esta carne, con estas luchas carnales que podemos tener, sea cual sea. Eh, y creo que esas luchas van más allá de la individualidad, van también hacia el colectivo, ¿verdad? Entonces creo que el reino de Dios es básicamente lo que Jesús anunció en Lucas 4:18, si no me equivoco, cuando dice que Él ha venido a dar buenas nuevas a los pobres, que Él ha venido a liberar a los oprimidos, que Él ha venido a sanar a los ciegos y que Él ha venido, y creo que es una de las expresiones más importantes, pero a declarar el año bueno del Señor, ¿verdad? Que creo que es ese año eh, en el que, en el que se perdonan las deudas, es ese año en el que todos somos iguales, es ese año en el que Dios viene a traer esa libertad con la que anhelamos vivir, la que tendremos en el futuro, pero creo que experimentamos algunos vestigios de eso en el presente. Entonces, yo sé que es una respuesta muy larga para una pregunta muy corta, eh, pero del reino de Dios se ha escrito muchísimo, ¿verdad? En la viña es central la teología del reino, porque eso nos permite convivir en un mismo lugar a católicos, metodistas, bautistas, pentecostales y todos los demás. En nuestra iglesia hay de todo, hay grupos de hogar católicos, hay grupos de hogar que son más pentecostales, hay otros que son menos pentecostales, ¿verdad? Y creo que la teología del reino nos permite vivir la centralidad del evangelio. Como decía, como hay un dicho muy famoso que el origen es muy discutido, pero en lo esencial estamos de acuerdo, en lo no esencial tenemos libertad, pero sobre todo nos amamos los unos a los otros. Y creo que eso es lo central de la teología del reino para mí. Bueno, gracias. Y también creo que ha sido agradable para ti y para todos los que han estado escuchando. Hay alguien, un amigo de acá de Puerto Montt, Johnny, que dice que cuente la anécdota que comentó en el principio. Al principio dijiste que ibas a comentar una anécdota. La del, ya me acordé. Cuando vivía en Los Ángeles y estaba estudiando, yo decía, necesito aplicar todo esto ya en la vida real, necesito buscar trabajo como baterista. Entonces me metí en Craigslist y creo que mucha gente conoce que es Craigslist, ¿verdad? Es un sitio web donde se ponen anuncios de ventas de cosas, de donde se contrata gente. Donde metí en Craigslist y vi anuncios que decían, se busca baterista, tiene que medir 2 metros con ojos azules, pelo rubio y demás, ¿verdad? Entonces, ese tipo de anuncios hay porque la industria en Hollywood es así, ¿verdad? Me encontré uno para un cantautor que se llama Alex Davis. Entonces, Alex Davis. Fui, audicioné, me, con gusto me recibió la banda, ensayamos y todo. Nos salió el primer concierto y el día antes del primer concierto me llama Alex y me dice, Mike, tengo algo que confesarte. Y yo, ¿qué pasó? Si es que yo creo que necesitas saber esto. Pero, ¿por qué tanto drama, verdad? Contame qué sucedió. Me dice, es que yo nací mujer y estoy en la Ah, última etapa de mi transición. Y yo, qué interesante. Ajá. Y me dice, ¿y dónde vamos a tocar mañana? no lo habías besado, ¿cierto? Ah, No lo habías besado. no, 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 tenía novia. O sea, él era una mujer haciéndose hombre que tenía novia. Para mí eso era, o sea, y estamos hablando del 2009. O sea, eso fue hace tiempo, ¿verdad? Claro, claro. 2009. Y yo le dije que yo no tenía problema con eso. Era un trabajo al fin y al cabo. Me dijo, bueno, necesito que se pase algo más. Que donde vamos a tocar es un concierto para la comunidad queer de Los Ángeles.
¿Qué Y diferencia entre la comunidad queer y la comunidad gay? que yo creo que la comunidad queer es como más vistosa. Eh, Ah, ya, ya, ya. Sí, se es la visten, se gente que le gusta disfrazan. como disfrazarse un poco más. Ajá. Mm. Perdón si alguien sabe de eso y yo estoy aquí diciendo lo que no es. Pero pues yo le dije que yo no tenía problemas, para mí era trabajo, ¿verdad? Y entonces ya fuimos al día siguiente a hacer la prueba de sonido y estuvimos en el backstage ahí con toda la gente y, y fue muy difícil para mí. Para mí fue muy difícil. O sea, hubo muchas escenas ahí de hombres con hombres, mujeres con mujeres, unos sentados en el regazo del otro y así. Fue demasiado abrumador para mí, fue demasiado abrumador para mí. Vamos a tocar, somos el acto principal porque hasta ese día me di cuenta que Alex Davis era una figura prominente en Los Ángeles de la comunidad trans, ¿verdad? Hasta ese día me di cuenta de eso. Eh, Tocamos la primera canción. Termina la gente, aplaude, ¿verdad? Man, no sé, 1500, 2000 personas, yo no sé cuánta gente había ahí. Eh, y en eso Alex nos presenta, ¿verdad? Y nos presenta a todos y el bajista y yo no tenemos vela en el entierro, así decimos aquí, ¿verdad? Sí. Entonces él dice, ellos no son gay, pero ellos están con nosotros, ellos apoyan nuestra... Y la gente así gritaba, ¿verdad? Eh, Y fue una experiencia muy particular, fue una experiencia muy particular. Al día siguiente me llamó Alex para decirme eh, que estuvo increíble y que nos salieron un montón de conciertos más y que todos eran con la comunidad de LGBT, ¿verdad? La comunidad queer. Entonces, sí, entonces yo le dije, amigo, yo te iba a decir, yo te iba a contar que estoy muy ocupado con el estudio, ¿verdad? Y no lo logré, o sea, no lo logré manejar, no lo logré manejar, fue muy abrumador para mí. Este, para sorpresa mía y para ilustración y que vean que no es una historia ficticia, a mi esposa le encanta ver Grey's Anatomy. La ha visto toda, las 13, 16 temporadas, yo no sé cuántas son, 2 veces, 3 veces, yo no sé. Eh, y en un momento que ella está ahí como por la temporada 14 o 15, yo no sé, una de las últimas, vuelvo a ver a la pantalla y está Alex Davis en pantalla. Lo voy a buscar. ¿Quién es Alex? Entonces, si lo quieren buscar, él es actor en, bueno, y le digo él porque definitivamente parece un él, ¿verdad? Eh, Tiene músculos. de hecho, creo que es el primer actor trans que Grey's Anatomy incorpora en la serie. Este, Creo que el nombre artístico que él se puso ahora es Alex Blue Davis. Y no me acuerdo cuál es el nombre en la serie. Pero, y por ahí están los videos en YouTube, él cantaba y todo. Ahora creo que ya se dedicó más a la actuación. Pero es muy interesante y el mundo es muy pequeño. Sí. Sí, el mundo. Aquí hay un dicho: el mundo es un pañuelo. Sí, sí, Este. sí, sí. em, Se me volvió a apagar la cámara. Así que voy a hacer con esta cámara. La vamos a tener que dar de baja. Em, Mike, Sí. me reí mucho con esa historia. Al final la cámara me desconcentró porque se apagó. Pero Tranquilo. yo creo que hay que agradecerle a Johnny que se acordó. No sé, lo tenía guardadito ahí y se acordó. Así que gracias, Johnny. Hubieron más de 46 comentarios. Me imagino que la gente estuvo atenta y alguien comentará por interno después si le gusta el tema. Pero yo te agradezco a ti la presencia a la llamada, a esta convocatoria de la primera transmisión de Pensando en Voz Alta. Logramos pensar en voz alta, creo yo. Creo que se logró el objetivo. Y logramos Sí, también conversar cosas que son interesantes para los que no conocemos tu patria, para los que no conocemos el desarrollo en un mundo con otra configuración social, ¿cierto? Y por sobre todas las cosas, este tema del feminismo que le dimos una pincelada. Así que te mando un abrazo, nos vemos más ratito, ya estaremos conversando nuevamente de Fuller y de las tareas que tenemos por delante. Estamos cerrando trimestre, así que mucha fuerza en eso. Que Dios te bendiga y sí. te dejo también ahí
la cámara para que te despidas de los que están viendo. Gracias, saludos, saludos a todas y todos. Un gusto estar aquí y gracias. Un honor ser parte de la primera de muchas. Eso, la primera de muchas. Entonces nos despedimos de Mike Ureña. Adiós, Mike. Chao. Ya estamos con, como pueden ver, la última. Ya, acá sí. Estamos con la última parte. Conversamos, no sé qué les pareció. Gracias por su comentario. Se apagó la cámara un par de veces. Lo lamento. Creo que se va a apagar de nuevo. Es porque se sobrecalienta. Compré un adaptador para que se solucione eso, pero no se solucionó. Sinceramente, ha sido toda una experiencia. Lo disfruté mucho. Gracias a los que estuvieron conectados. Creo que nuestro pick fue de 22 y eso está bastante bueno. Pero les invito a que compartan. Vamos a ir compartiendo clips estos días. Mañana es miércoles, jueves, viernes, sábado vamos a tener clip. El domingo vamos a tener un monólogo. El lunes vamos a tener tips. Y el martes de la otra semana nuevamente vamos a estar ya pasando publicidad para que este miércoles podamos estar hablando, pensando más bien en voz alta. Así que les mando un abrazo. Un besito a los que se lo merecen y a los que no. Bueno, como dijo mi amigo como mi amigo futbolista que se cambió al Barcelona, un Agüero, ¿ya? Si no les gusta, cambia de canal, pero si no, quédate y sigamos pensando en más. Chao.